Situación 1. Nuestra diversidad gastronómica, la riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del 2020, cuando la pandemia obligó el cese de restaurantes y de la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía a ser reconocida a nivel mundial. ¿Qué nos pide ahora? Representa los datos mediante gráficos estadísticos para el análisis e interpretación sobre la diversidad de la gastronomía peruana y la percepción de los factores que la impulsaron a ser reconocida a nivel mundial. Bien, esta situación nosotros la venimos trabajando ya de las clases anteriores. Hemos elaborado una encuesta, luego los datos han registrado en tablas de frecuencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar esa información en gráficos estadísticos para su análisis. Entonces, ejecutamos la estrategia. Registro los procedimientos que seguiré para elaborar los gráficos estadísticos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana a nivel mundial. Primero, analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Tenemos la tabla de frecuencias elaborada por ustedes anteriormente. Ahora, vamos a realizar el gráfico. Hay que recordar antes que el eje vertical u ordenada es el eje y que el eje horizontal o abscisa es el eje X. Son los ejes principales que vamos a utilizar para hacer nuestra gráfica. Bien, como segundo paso identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras. Nuestro gráfico es el primero. Valores de la variable. Poco variada, variada y muy variada. Se ubican en el eje horizontal o eje de las categorías. Las frecuencias absolutas 1, 6 y 13 se ubican en el eje vertical Y. Vamos a hacer nuestro gráfico de barras vertical. Gráfico 3 barras que tienen el mismo ancho. La altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. Bien, antes de eso vamos a señalar los elementos principales del diagrama de barras. Lo primero que tenemos que hacer es el número de gráfico. En este caso es nuestra primera gráfica. Gráfico número 1. Tiene que llevar un título. Variedad de la gastronomía peruana 2020. Estamos registrando los datos de la variedad de nuestra gastronomía. En el eje horizontal o eje de las X, vamos a colocar la variedad. Poco variada, variada y muy variada. En el eje vertical va el total de personas. Muy bien, graficamos. Poco variada tenemos 1, variada 6 y muy variada 13. Recuerden que este ancho debe ser el mismo. La distancia que debo dejar es la misma. Todo lo que hemos hecho en el gráfico, todo lo que tenemos en esta parte se le llama cuerpo. Y por último viene el pie de una gráfica. Siempre va acompañado a una gráfica del pie. Fuente, encuesta sobre la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana. Recuerda siempre esto, todas las barras deben tener el mismo ancho, nos referimos a esta parte de acá, debe tener la misma distancia. Debe dejar un espacio homogéneo entre las barras, eso quiere decir que el espacio de acá no se puede hacer un delgadito y acá un grueso, sino debe ser el mismo, debe ser homogéneo. El alto de la barra es proporcional a la cantidad que representa, los datos. Bien, vamos por la segunda pregunta. Analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 2.
¿Considera usted que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos? La variable expresión cultural. Tenemos la tabla de frecuencias, con los datos que ustedes elaboraron anteriormente. Seguidamente, identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar un diagrama de barras horizontales. Ahora vamos a hacer nuestro gráfico con barras horizontales, nuestro gráfico número 2. Bien, valores de la variable. Nunca, a veces y siempre. Se ubican en el eje vertical Y o eje de las categorías, ya que nuestra gráfica va a ser horizontal. Las frecuencias absolutas 2, 8 y 10 se van a ubicar en el eje horizontal X. Grafico 3 barras que tienen el mismo alto. El ancho de cada barra es proporcional a la frecuencia. Elaboro el diagrama de barras horizontales. Muy bien, gráfico 2. Su título, Expresión Cultural de la Gastronomía Peruana 2020. Graficamos el eje X, donde está la expresión cultural. Nunca, a veces y siempre. Luego, en el eje X va las personas, el total de las personas. Grafico de acuerdo a la información que tengo en la tabla. Entonces, acá tenemos el ancho de las barras es proporcional a la información. Acá nunca 2 veces, a veces 8 y siempre 10. Bien. Fuente, encuesta sobre la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana. Todo esto de acá ya saben que se le llama el cuerpo de la gráfica. La interpretación, de acuerdo a mi gráfica, lo que nosotros estamos observando. 10 personas encuestadas opinan que siempre la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Solo 2 personas opinan que nunca la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Y 8 personas opinan que a veces la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Bien, vamos por la tercera tabla. Primero, analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 3. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Variable accesibilidad a los precios. Tenemos la tabla de frecuencias elaborada por ustedes. Entonces seguimos. Identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras. Valores de la variable poco accesible, accesible y muy accesible se van a ubicar en el eje horizontal X o eje de las categorías. En este caso, nuestro gráfico va a ser vertical. Las frecuencias absolutas 2, 6 y 12 se van a ubicar en el eje vertical Y. Grafico 3 barras que tienen el mismo ancho y la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. Elaboramos el diagrama de barras. Gráfico número 3, el título, Accesibilidad a los precios de la gastronomía peruana 2020. Graficamos el eje X, va la accesibilidad, acá vamos a escribir poco accesible, accesible y muy accesible. El eje Y, donde va la cantidad de personas. Graficamos de acuerdo a nuestra información. Tenemos poco accesible 2, accesible 6 y muy accesible 12. Fuente, encuesta sobre la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana. Interpretación, 12 personas encuestadas opinan que los precios de la gastronomía peruana son muy accesibles. Solo 2 personas opinan que son poco accesibles. Y 6 personas opinan que los precios de la gastronomía peruana son accesibles.